Bendiciones, queridos hermanos, amigos, bienvenidos a un tema más de nuestra serie Creciendo en Dios, la cual esperamos esté siendo de bendición para cada uno de ustedes, porque como decía la semana pasada, al considerar estos temas, la verdad que se van ampliando las posibilidades y es una tremenda bendición poder compartir con varios siervos y siervas del Señor respecto a estos temas tan poderosos, que es lo que nos ha ayudado en nuestro caminar con el Señor a ir creciendo, a ir entendiendo el Evangelio, a ir gozándonos. Y en esta ocasión, pues quiero presentarles al pastor Manuel Solís desde Florida Central. ¿Así es, verdad, Manuel? Bendiciones, pastor. Sí, Ministerio Cosecha, Florida Central. Un gusto saludarle, un gusto saludar la familia Cosecha de acá de la Florida. Y gozoso de compartir con usted esta mañana y con los hermanos. Excelente. Por cierto que por allí estaba viendo unas fotos estos días de cuando llegaste a la iglesia. No sé dónde estábamos cuando llegaste a la iglesia, pero vi una foto de cuando estábamos en Walpole, bien jovencito. ¿A qué edad fue que tuviste ese impacto con el Señor, que entregaste tu vida al Señor, Manuel? Buenos recuerdos. Por cierto, yo llegué a la congregación cuando estaba todavía en Walpole. Exacto. Pero bueno, en sí estaban en Norwood, en el Hotel Ramada en Norwood. Okay. Y ahí empecé a congregarme. Luego en esos días estaba haciendo el traslado para Walpole. Y yo pude estar en ese culto. Y ahí fue que me invitaron en Hotel Ramada. Me recuerdo que en ese tiempo precisamente usted estaba en Guatemala en un trato. Oh, my goodness. Sí, ya. Y yo estuve escuchando, hablaban bastante el pastor. Y llegué a la congregación. Me invitaron a esa reunión y me recuerdo que pidieron dinero para comprar una silla, porque se estaban mudando de Norwood para Walpole. Cierto. En ese entonces, eso fue en 1991. No tengo el día exacto, pero sí sé que fue casi terminando el verano del 91, por ahí, cuando me congregué en esa primera reunión. Wow. Ok. ¿Y fue durante ese tiempo que entregaste tu vida al Señor? De esa reunión de Norwood, nos congregamos en Walpole y al final si no estoy mal, de noviembre, en Walpole, ahí me convertí a Cristo. Ahí tuve la primera experiencia de un encuentro personal con Cristo y ahí comenzó mi carrera. ¿Y qué edad tenías entonces en ese tiempo? Ahí estamos, Dios mío, 19 años. 19 sí. años. Sí. Claro, te mirabas jovencito. Sí. Wow, sí me recuerdo de eso, exactamente. Bien, entonces, pues gracias a Dios ya tienes varios años en el Señor y al contemplar pues lo que Dios ha hecho con tu vida. Cuéntanos un poquito rápido, solo para que los hermanos comprendan de tu familia. Preséntanos a tu familia así verbalmente. ¿Incluyendo padres y todo? No, de tu esposa, tus hijos. Exacto, sí, porque la familia, si hablamos de familia, se habla un montón. Se vienen muchos. Sí, son muchos. Sí, estoy casado, gracias al Señor, después de tantos años de espera. Finalmente el Señor me dio la bendición de casarme. Mi esposa, María Eugenia, de la ciudad de Guatemala, es una guatemalteca, y luego Dios me bendijo con dos preciosos hijos, Yesielito el mayor y Ginelle, la niña. Tenemos una parejita hermosa y hemos aprendido a gozarnos esa experiencia de la familia. Wow, fantástico. Bien, Manuel, pues la verdad es que yo personalmente he visto el impacto del Señor en tu vida, en tu corazón y tu crecimiento en distintas áreas. Y estábamos hablando de que uno de esos temas que realmente te ha permitido crecer, o una de esas verdades que has podido entender y que ha sido motivo de tu crecimiento, de tu desarrollo, es la perseverancia.
la perseverancia. Háblanos, como introducción, háblanos un poco acerca de por qué este tema ha sido tan importante para tu crecimiento. Amén. Bueno, volviendo al punto de mi conversión, creo que esto es lo que yo le considero el poder de la perseverancia. Esta palabra me trajo tanta bendición precisamente en mis primeros inicios de mi carrera cristiana. Yo creo que fui enseñado a perseverar. Una de las bendiciones que yo tengo de haberme convertido a Cristo es que fui enseñado en perseverar, en persistir en lo que es la enseñanza de la palabra. Pero quiero rápidamente, pensando en esta palabra, leer el significado de lo que es perseverancia, porque creo que se identifica mucho. La palabra común en el diccionario uno la busca y es relación con persistencia, pero hay una definición que está un poco más amplia. Significa mantener constancia, asistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber, es lo que dice el diccionario de Alfonso Lackward. Y entonces yo creo que si hablo de esta palabra, perseverancia, a mí me trajo tanto beneficio en el comienzo de mi vida cristiana, porque yo aprendí, por ejemplo, en la vida de un creyente, el aprender a perseverar es vital. Es vital. Yo era de las personas que estaba en todas las reuniones. Cuando me convertí a Cristo, si había una reunión de un tema de que iba a estar el pastor, por ejemplo, un desayuno, ahí estaba. Si era invitado o no invitado, yo buscaba información y estaba ahí. Me recuerdo precisamente cuando hacíamos los desayunos en Guauco, eso fue en el 92, 93, por ahí, 94. Yo me recuerdo que viajamos de Lynn hasta allá, era una bendición levantarse temprano para ir a esos desayunos. Aunque yo estaba recién convertido, era una pasión ir a escuchar la palabra del Señor, estar en esas reuniones. Y le digo, fueron mis primeros pasos donde aprendí que cualquier reunión donde iba a haber palabra del Señor, que iban a estar los hermanos, iba a estar la alabanza, iba a estar el pastor, iba a estar la predicación, eso para mí era vital. Y nunca descuidé alguna de esas reuniones. Por eso yo le llamo el poder de la perseverancia, y esto es a nivel congregacional. Cuando uno aprende a congregarse, a ser persistente en cualquier tipo de actividades, yo creo que uno crece. Esto es lo que yo le llamo, es igual al crecimiento espiritual. Cuando uno persevera, uno crece espiritualmente de una manera impresionante. Claro, y algo que yo he entendido, Manuel, es de que generalmente todo esto se da cuando uno viene al Señor. El mismo impacto lo hace uno buscar al Señor, y uno viene y como que uno aprovecha ese momento, uno cede. Es como el que está enamorado, pues, que no hay que estarlo obligando. Mira, cuando vas a ir a ver a la novia, no, más bien hay que decirle, hey, ya, tranquilo, hay otras cosas que hacer. Entonces, uno tiene ese impacto. Lo que sucede, por lo visto, es de que empiezan a venir tantas distracciones, empiezan a venir tantas cosas que, pues, el mundo ofrece y que a la gente le cuesta afirmarse, pero creo que es una reacción muy espontánea, ese anhelo de buscar a Dios. Y si uno entiende esto, porque de alguna manera lo pudiste comprender, de la importancia de estar perseverando. Y lo que me gusta mucho que estamos tocando, Manuel, es pues, son cosas prácticas. Son cosas prácticas, que empezaste a congregarte, y entonces me imagino que te emocionaba el ver cómo cada día ibas aprendiendo. O sea, por eso es de que es tan impactante eso, porque veías cómo es de que se veían frutos en esa perseverancia, en esa constancia. Oh, ¿cómo olvidar esos días? Si le pudiéramos dar una plataforma en una palabra, yo pienso que las palabras del apóstol Pedro fueron precisas para este tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, yo creo que trae una enseñanza para este tema. No sé si me
permite leerlo, pastor, aquí. Claro que sí, claro que sí. Dice el apóstol Pedro, aconsejando, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo Pedro en el versículo 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso es lo que a mí me apasionó de mi principio, de los primeros pasos en el Señor, que yo sentía tanta fortaleza en cada reunión, porque a manera de testimonio, aunque yo me convertía al Señor joven, también estaba bien mundano. Mundano, o sea, yo no puedo decir, yo vengo de un trasfondo donde mis padres eran cristianos, mi abuelo era cristiano, mis hermanos, no. Yo vengo de un trasfondo bien apartado del Señor. Y de mis primeros años, si yo puedo decir de cristiano, tal vez fui a 2 misas en toda mi vida. Eso es lo único que yo tenía de cristiano, tal vez 2 misas que pude asistir. No conocía nada de la palabra, no conocía nada del Señor. Y entonces cuando me presentan el plan de salvación, me invitan a la iglesia, me identifico con la palabra, comienzo a encontrar ese ambiente espiritual, se me revela Cristo, para mí fue un shock, un impacto, algo que me transformó, me hizo ver la vida de otra manera, y las predicaciones que yo encontraba en cada reunión, yo siento que me hacían ver la vida de otra manera. Aún en mi edad, le digo, bastante perdido en el mundo, bastante alejado de Dios, pero esos mensajes, esta palabra que yo escuchaba, me formó para entonces poder traer lo que ahora yo considero el poder de la perseverancia. Aprender a perseverar, lo que Pedro dice, ¿verdad? Son virtudes. Esta es una virtud poderosa que a uno lo hace no solamente disfrutar las enseñanzas, sino crecer espiritualmente. Y esto es lo que a mí me transformó en esos años. Y las experiencias son muchas. Yo pienso que de ese tiempo que compartimos, 1991, fue formando mi vida en cada una de las actividades que estuvimos. Yo pienso que si yo me perdí una o dos, fueron muchas. Wow. Pero era de verdad. Cultos, vigilias, servicio al Señor en todo lo que pude. O sea, yo buscaba dónde meterme a servir. Claro, quise ser ministro de alabanza, pero no me dio el talento. Hice de lo que más amaba, que al principio, según yo, era la música, la alabanza, pero como amaba tanto al Señor, yo creo que... Es cierto, pero intentaste, ¿verdad? ¿Tenías, creo que hasta tu piano o algo? Sí, estuve en sonido. Estuve también, aprendiendo un instrumento, pero eso fue en el proceso de ser formado en la palabra. Todavía no percibía en sí lo que Dios tenía conmigo por la palabra. Luego de eso, lo que era lo mío era la alabanza. Danzar era de los que abría la fiesta. Para comenzar los cultos se volvió para mí. Eso es perseverar. Eso es lo que yo siento. En la perseverancia aprendí a crecer en Dios, a olvidar. Ahí sí que lo que el mundo pensara de mí o lo que la gente pensara de mí era sumergirme en Dios, someterme a donde estaba la presencia del Señor, ahí estaba yo. Ahí está. Bueno, Manuel, otra de las cosas también hermosas es que esto de la perseverancia, aunque lo aprendiste y viste los frutos en una entrega hacia el Señor, buscándolo y conociendo más de Él y no perdiéndote las actividades, etcétera, también lo has podido ver en tu vida. ¿En qué otras áreas de tu vida has podido ver ese aspecto de la perseverancia
reflejarse también y dar sus frutos. Amén. Pienso que después de lo que aprendí espiritualmente, viene la parte que fui enseñado al trabajo, lo que yo le llamo la vida práctica. Yo era una de las personas que me costó aprender bastante a ser constante. En los primeros años, si me enojaba en un trabajo, le decía adiós al jefe y me iba. Si ya me daban presión, estaba contento, me iba. Cualquier cosa que me disgustaba, va y me voy. Wow. Y tenía eso, o sea, no era una persona que soportaba. Wow. Para mí lo normal era ir a empezar a otro lado. Era como tomar decisiones muy emocionales, según tus emociones. ¿Cómo te sentías? Exactamente. Aunque hacía las cosas bien, pero no soportaba. Esto de la perseverancia, cuando aprendí en el Señor, aparte de los tratos que Dios permitió que tuviese, llevó a enseñarme y vuelvo a las enseñanzas. Por eso le digo, me recuerdo bien en un desayuno que usted precisamente compartió en Link. Por cierto, un saludito a los hermanos de Link, que ahí fue mi ciudad. Ahí es donde Dios me bendijo tanto con los hermanos y ahí crecimos. Pero usted fue invitado a un desayuno de jóvenes una mañana. Y Dios mío, eso fue también como el 90 y pico por ahí. Y yo me recuerdo que ese mensaje usted predicó cuánto cuestan tus manos. En la educación, que uno se tenía que educar. Pues somos los jóvenes, yo estaba en esa reunión. Y ahí cambió mi mentalidad. Yo le di valor a lo que verdaderamente era mi trabajo. Supe valorar lo que yo podía hacer con mis manos. Porque, claro, al igual que todo latino o centroamericano de otros países que venimos a este país, la gran barrera es el idioma, el inglés. Entonces yo encontraba mucha frustración por el idioma y eso pues me frustraba tanto que yo pensaba que nunca iba a salir de un trabajo donde ganaba $5 o $6 la hora. Que cuando yo vine, eso lo que pagaba, el salario mínimo era de $5.50 y yo ganaba 6 la hora en esa reunión. Y yo me recuerdo que su predicación fue eso: ¿cuánto valen tus manos? Y enseñó un tema muy lindo. Ahí pensé, y esto es que lo que yo le llamo lo práctico de la vida, la perseverancia. Con esos consejos empecé a visualizarme ganando de $6. Yo dije, yo quiero ganar 18, yo quiero ganar 20. Para mí ganar $20 era como exagerado. Pero la palabra de Dios y el perseverar me enseñó. Y esto es lo que le quiero compartir en este punto. Lo que yo le llamo la vida práctica es que uno tiene que ser transformado, regenerado y renovado completamente. Eso lo hace la palabra del Señor, eso lo hace Dios. Y fíjense qué lindo que Romanos, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo aconseja y dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. La perseverancia en el hacer el bien. Eso a mí me trajo tanta bendición porque fui formado y empecé a ponerme metas. Las metas fueron poderosísimas. ¿Por qué? Porque para alcanzar lo que yo quería, supe que tenía que entrar en procesos, en metas. Y para no extender mucho el tema, yo sabía lo que amaba. A esa altura yo sabía que lo mío era manejar. A mí me gustó conducir desde niño. Eso es lo que me fascinaba hacer. Y tuve una bendición que, por ejemplo, yo era niño de 6, 7 años, me sentaba a la par de un conductor y solo viendo yo sabía cómo manejar. O sea, no me costó. Yo veía a la gente adulta, se complicaban para manejar un carro. Yo de 7, 8 años, yo veía cómo se hacían los cambios, ¿sí? Una vez me explicaban y lo aprendía. Me apasionaba manejar. Y esa fue una de las metas que me puse. En 1994 me propuse sacar mi CDL para manejar trailer. Yo decía, voy a ser camionero, porque aprendí que eso lo pagaban bien en este país. Y fui a hacer el examen a motor y vehículo en ese entonces. Claro, me encontré con una barrera terrible, el idioma. No entendí nada, todo era en inglés. Pero aún así, hice el examen. Adiviné como 6 preguntas en la computadora, no entendí nada de todo lo que hacía ahí, pero lo hice, pagué.
y supe que no lo podía hacer porque no tenía el idioma. Entonces empecé a un proceso, perseverancia. Empecé a perseverar en aprender un poquito más el idioma y esperar. Esperar. Y esto es lo que le llamo lo práctico, porque finalmente el haber perseverado por tantos años y en tener metas claras, esto me trajo con los años un bienestar económico. ¿Por qué? Porque de allá pasaron como 10 años más, volví a intentar y todavía no lo pude pasar porque todavía el idioma estaba corto. Fue hasta ahora, el 2013 por ahí, que finalmente dije, ya, hoy sí. Me dediqué a hacerlo y bendito Dios para ese año, ya con más conocimiento, más preparado, después de tanta experiencia linda que tuve en tratos, fui a la escuela y bendito Dios pude tener lo que yo quería, que era mi licencia, que es lo que hago ahora, y literalmente la tuve a los 6 meses de haberla sacado, yo estaba ganando $22 la hora. Entonces, lo que un día pensé que era imposible, después lo pude ver que la constancia, la perseverancia, el estar, el aprender en disciplinarme, yo tengo la libertad de ganar el dinero que yo quiera y esto me ha traído bienestar económico. Esto yo le llamo bienestar económico. Excelente, Manuel. De verdad que es una bendición escuchar esos testimonios tan poderosos. Y lo hermoso es de que aún dentro de la meta que tenía, se van abriendo otras submetas, una meta más pequeña, subobjetivos que le llaman algunos, para llegar a la meta principal. Y de esa manera, pues, irte acercando a lo que ha sido tu anhelo, tu sueño. Bueno, solo quiero informarles a los hermanos. Aquí se pasa el tiempo rápido, Manuel, te cuento, pero quiero informarles a los hermanos y amigos que nos están viendo de que, pues, dentro de todo ese paquete, porque fuiste a la escuela a estudiar teología, fuiste a la escuela a estudiar para bienes raíces, real estate, y les cuento, Manuel es uno de los pocos que tenía buen trabajo, tenía casa propia, tenía todo, menos esposa todavía, pero ya estabas preparado, ¿verdad que así fue? Amén, así fue, pastor. Creo que en ese proceso también, y si ya toqué este punto, es fuerte porque uno de los anhelos que yo tuve recién convertido al Señor es que en mi familia pues nunca había un orden en cuestión de un matrimonio, siempre allá era común, róbese la novia, llévesela o júntense, no estaba educado en cuestión de formar una familia, nunca fui enseñado. Wow. Y me propuse, por la palabra aprendí y las enseñanzas que honrar a Dios era honrarlo con el matrimonio y a los padres y todo lo que nosotros sabemos. Pero me propuse que me quería casar de blanco, o sea, así hacer las cosas bien. Y eso me llevó un tiempo de trato, de espera. Creo que de todos mis testimonios la parte más fuerte fue esta, porque me tocó esperar bastante tiempo. Y no es porque no habían jóvenes, en mis años había una de jóvenes, lindas muchachas, siervas del Señor tremendas, pero yo creo que el que estaba equivocado era yo. Yo tenía que ser formado, tenía que ser tratado, porque en aquellos años si me hubiera casado no hubiera soportado. No hubiera soportado el matrimonio. No tenía base, no había aprendido a valorar lo que es una mujer. Eso se llevó en mi vida, yo creo que más de casi toda mi vida cristiana, porque Dios mío, después de tanto tiempo de espera, gracias al Señor, allá por el 2008, 2009, el Señor presentó la que iba a ser mi esposa. Desde el 90, yo me quería casar en el 96, cuando llegué a la iglesia. Yo llegué en el 91 y en el 96 me caso, porque era común en los muchachos decir, 3 años, 4 años nos casamos. Así eran los testimonios. Yo decía, en el 96 me caso, después en el 2000 me caso. No llegó. 2005. Pero qué tremendo entender eso, Manuel, porque mientras tanto uno está viendo que fulano se casa, el otro se casa, y otros que llegan después se casan, y a mí cuando decías, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando me llamaste, cuando me decías, pastor.
Me recuerda el testimonio de cómo Dios te llevó la esposa literalmente a tu casa. Sí, no, no, Dios obró. Yo pienso el poder de la perseverancia es esto. Yo me recuerdo en una ocasión que le dije, Señor, si no hay en la iglesia, dame una católica, aunque sea. Porque ya yo sentía que no encontraba. Y estaba tomando unas clases estaba tomando unos cursos de inglés y conocí a una joven, era católica. Y de verdad que como ella tuve la oportunidad de compartir, yo pensé que ella iba a ser mi esposa. Porque era católica, pero tenía mucho interés en mí. Y yo me recuerdo cuando ella me dijo, no, la tuya no es ella. Y yo dije, Señor, pero se va a convertir al evangelio. Y Dios, no, Dios tenía otro plan. Y para concluir esa parte, sí, yo sorprendido quedé cuando literalmente Dios me dijo, prepárate. Y lo hice de una manera importante. Abrí una cuenta para mi matrimonio, para mi boda. Abrí una cuenta, literalmente. No tenía novia, pero abrí una cuenta para ponerle en el banco porque me iba a casar. No sabía con quién, pero una cuenta. Lo hice. Luego el Señor me dijo, prepárate en una casa porque no quería ver a mi esposa en un apartamento. Y lo hice con esa mentalidad. Tengo una cuenta, tengo la casa, pero no tengo la esposa y no tengo novia. y ya cuando estaba bien preparado, le digo, ya con todo, tenía dinero, de repente la gran bendición, la que iba a ser mi esposa, llegó a mi casa a pagarme renta. Ella era la que me rentaba uno de mis cuartos. y es una experiencia linda, porque ya nos habíamos visto antes, pero ella iba a otra congregación y de repente la miré en nuestra congregación y ahí empezó el romance glorioso y hasta aquí estamos. Alabado sea Dios. Yeah. Gloria a Dios. Qué testimonio más precioso, Manuel, de verdad. Porque como te digo, y a todos los hermanos y amigos, que yo he podido ver la vida de Manuel, como Dios la ha bendecido, las decisiones que ha tomado, la verdad, habiendo crecido, como decía él, a la brava, así, ahí, defendiéndose desde muy jovencito, muy niño. Manuel, te cuento wow, te cuento que tenemos ya pocos minutos, un par de minutos. Así es de que quiero que vayamos rápidamente a ese aspecto que decías, que mencionabas, resultados eternos. ¿En qué sentido podía haber resultados eternos con todo esto de la perseverancia? Sí, finalmente lo que yo considero importantísimo es la salvación del alma. Yo pienso que todo lo que tenemos en la tierra es pasajero. Finalmente el peso eterno, lo que Dios quiere de nosotros es que perseveremos en nuestra salvación. Y quiero leerle un pasaje más que está aquí en Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13, y Daniel capítulo 12, versículo 13, y están juntos. Dice el Señor Jesús hablando, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y a Daniel el Señor le dijo estas palabras, mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo considero esto resultados eternos, le llamo yo a esto, que finalmente... Solo disculpa, antes de que sigas, solo para los que están ahí apuntando o buscando en su Biblia, en este estudio, Mateo 24, 12 y 13 y Daniel 12, 13. Exacto, sí. Okay. Continúa. Sí, entonces cuando yo pienso en esto, el perseverar, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Entonces yo a esto le llamo resultados eternos. El haber aprendido a perseverar en la enseñanza de la palabra, en amar a los ministros, en amar la congregación. Aún hoy yo disfruto de estar en cualquier reunión donde se predica la palabra. Amo la palabra, amo las escrituras, amo los mensajes, amo los siervos del Señor. Todo lo que es esto de la palabra de Dios, amo tanto esto que es lo que me sostiene. Y esto es lo que yo he aprendido, a perseverar. No importando, Santiago también dijo que aún la tribulación, perseverar bajo prueba. Esto es lo que Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Okay? Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida eterna que el Señor justo ha preparado. Entonces, el resultado eterno para mí es eso.
si aprendemos a ser perseverantes en lo que hacemos, en la vida, en alcanzar metas, en cambiar, lo glorioso que vamos a tener un día es perseverar por la salvación de la vida eterna. O sea, si uno nunca se aparta, pues obvio no van a haber pérdidas al final. Y yo creo que este es uno de los grandes beneficios de la perseverancia, que a la larga, pues, el Señor nos va a coronar después de haber aguantado tantas cosas. Qué precioso, Manuel. De verdad que impresionante ver cómo este tema de la perseverancia lo aplicamos en cosas prácticas, lo aplicamos en nuestro crecimiento directamente como discípulos del Señor, lo aplicamos en el trabajo, en metas, y cubrimos bastante, gracias a Dios. Manuel, así cogiéndote de sorpresa, ¿te recuerdas cuántas células habían cuando empezaste en Link? Sí, literalmente cuando yo llegué había una. Por cierto, a la primera reunión que yo asistí fue en una célula, era en la ciudad de Lynn, bueno, en el área de Lynn. No sé si había otra en Dorchester, creo, y otra sí, para arriba. Sí. Estamos hablando de los comienzos. Claro, sí, había como 5 apenas. Ya, sí, exacto. En Lynn solo había una. Había una que se hacía ahí en Lynn, y ahí, por cierto, fue la primera vez que lo conocí a usted. Y de ahí quedamos. Sí, en una célula, ahí llegó usted. Y luego trabajaste ahí, captaste toda la visión de los grupos, de las células. ¿Cuántas células llegaste a abrir allá? ¿Que te recuerdes? Sí, me recuerdo que la meta pues ya era llegar a ser supervisor, que después de 4 células se multiplicaba y se convertía en una zona. Luego venía un supervisor. Mi anhelo fue llegar a alcanzar esa meta, la alcanzamos. Luego fui coordinador, ¿cómo era? Sí, las 4 células, uno era supervisor, sí. Supervisor. 4 o 5 células, supervisor, y luego varias zonas. Se multiplicaba, entonces ya se convirtió en una zona, exactamente. Sí, ya después se convirtió en un distrito. Sí, así fue que comenzamos. Y bueno, gloria a Dios, ahí en Lynn llegamos a tener como unas 12, creo, solo en Lynn, después, porque crecimos de una manera sorprendente. Claro, el trabajo de equipo, hubieron hermosos líderes que se levantaron ahí en Lynn. Y para mí, yo creo que Lynn, por eso le digo que los hermanos de Lynn, pues siempre nos recordamos, son muchos, y gente muy linda para trabajar en el Señor. Y yo creo que sí, Lynn, llegamos a tener, Dios mío, como unas 16 finalmente, 18 células había, incluyendo ya damas, jóvenes y caballeros, porque estaban divididas después. Claro. Sí, tremendo. Sí. Y es que quizás tal vez no muchos conocen ese aspecto, ya que siempre sigue sumando personas nuevas, gente nueva. Luego Manuel pasó a estar al frente de, cuando lo separamos en redes, estar al frente de la juventud. Y bueno, ahí vino todo el deseo también de ir a estudiar teología a Gordon Conwell. Una trayectoria linda, y qué hermoso eso que decías acerca de los resultados eternos, cómo aún hay perseverar para salvación de nuestras almas, y el poder estar uno conectado con Dios es una tremenda bendición. Pues luego la inquietud de irte para allá, que sabemos que era un plan del Señor, y para allá, para Florida también, para trabajar siempre con eso de predicar la palabra, y también estás allá con un grupo de personas dirigiéndolas. La verdad que muchas gracias, Manuel, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por vertir en nuestros hermanos y amigos estas verdades, estas virtudes, como decías al principio. Muchas gracias. Unas últimas palabras para despedirnos, ya estamos por cerrar, Manuel. Sí, igualmente salud de acá. Yo creo que la misma perseverancia en el Señor nos tiene acá en la Florida, y pienso que igual el mismo proceso se está viviendo acá como comienzo. Yo creo que todos los comienzos son bastante peleados. Creo que Juan Lainez decía esto, ¿verdad? Que todo lo grande tuvo un inicio pequeño. O sea, todo lo grande tuvo un inicio pequeño. No hay nada que es grande que empezó grande. Y aquí estamos en la misma fe, en el mismo principio de aprender, de crecer, y estamos sirviendo al Señor con esas mismas bases de esperar en Dios con paciencia, y ojalá que estas virtudes que traemos de allá de Massachusetts también se multiplican acá. Y claro.
un privilegio, pastor, de trabajar con usted. Ya mi pastor de tantos años. Yo creo que llegamos sin bigote y ahora estamos ya cambiando de color. Una bendición. Así ¿verdad? Es, qué lindo, de verdad. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un abrazo para toda tu familia, a todos los hermanos también de allá, de Florida. Los apreciamos mucho. Gracias por apoyar también el trabajo allá con Pastor Manuel. Y bueno, será hasta la próxima. Queridos hermanos y amigos, en otra sesión más de este tremendo tópico, este tema de esta serie Creciendo en Dios. Será entonces hasta la próxima. Dios les bendiga.